conversando esta tarde en Notizón MX con la periodista Alejandra Guerra. Ale, bienvenida, ¿cómo estás? Pues muy bien, Ale, muchísimas gracias por invitarme. 12 días han transcurrido de la marcha, hoy 12 días del 8 de marzo, y con las consabidas reacciones, las opiniones a favor y en contra, y las reacciones de la autoridad. Y me gustaría, Ale, que platiquemos un poquito de el resumen y a lo mejor de qué esperar después de esta marcha, porque yo lo único que he escuchado por parte de la autoridad es que pues prácticamente les debemos $1 millón para reparar las ya dañadas y jodidísimas estaciones del CIT. Pero no he escuchado nada en torno a un compromiso, en torno a me siento con los colectivos para escuchar sus denuncias. No he escuchado sensibilidad por parte de nuestras gobernantes, que en este caso son mujeres, y yo quería una mujer en el poder, sí, para que tuviera esta empatía sobre estas exigencias. Fíjate que curiosamente tenemos representantes mujeres, representantes que llegan a esos puestos de poder gracias a los movimientos feministas de la primera, la segunda, la tercera y la cuarta ola del feminismo, pero que una vez estando en esos puestos de poder, se comportan como comparsas del poder, y me refiero en este caso, por ejemplo, a una gobernadora que sí tiene un discurso más empático con los colectivos feministas, y dices, súper bien, pero a la hora de la hora pues está con un grupo de mujeres que en el Día de la Mujer van y le aplauden al presidente, o sea, hacen un evento del Día de la Mujer donde la figura principal es un hombre, y que además apoyan todas las políticas de la 4T que únicamente han venido a quitar algunos de los avances que tenía el movimiento feminista. Y en contraparte, un discurso completamente misógino, machista, insensible por parte de la alcaldesa, donde dice, si quieren castigo, vamos a castigar igual a feministas que al policía, ¿no? Para empezar, ¿qué hacía un elemento de la policía? Yo retomo la pregunta que tú hiciste en redes sociales porque me parece muy pertinente. ¿Qué hacía un hombre en una patrulla que cuando hubo un compromiso por parte de la alcaldesa de que no iba a haber hombres, que iba a haber puras mujeres y que iban a procurar, dijo, aunque rayen, no, porque como que de alguna manera se esperaba, las mujeres están tomando el espacio público y creo que esto molesta, incomoda, porque el papel que se le da a las mujeres, o sea, ellos piensan, los gobernantes, siendo hombres o siendo mujeres, piensan que nos tienen que dar permiso de hacer las cosas como ellos quieren. Y la verdad es que no, porque históricamente a la mujer se le ha dado permiso de aparecer en el espacio público, pero únicamente como secundaria, como madre, como cuidadora, pero no como activista y no como una protagonista de su historia. Y lo que pasó en la marcha del 8M, que además me parece a mí que fue histórica aquí, porque fueron más de 7,000 mujeres, fue que agarraron el espacio público, no están esperando ni permiso ni de la alcaldesa, ni de la gobernadora, específicamente de la alcaldesa, que dice que para el próximo año ya no lo va a permitir. ¿Quién le está pidiendo permiso? De entrada fue el doble el contingente del año pasado, y eso ya es de llamar la atención. A pregunta expresa de qué hacía un hombre, me respondió el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana que fue de alguna manera un error, no fue una omisión, no era la intención, solo él tenía las llaves. Bueno, el discurso que ya aquí recorrimos y escuchamos y conocemos, y que fue lamentable a todas luces, porque sí, efectivamente, violó un espacio que se habían comprometido a no ocupar, y por lo tanto fue la respuesta. Controvertido también de si esa respuesta era vandalismo o no, que fue donde me tupieron en redes sociales, y yo creo que quiero detenerme un poquito en esto, Ale, porque sí me detengo a leer los comentarios y a ser empática también, y a ser tolerante de quienes piensan diferente a mí, y a pensar, bueno, y si no lo hacemos de esa manera, bueno, pero ¿por qué rayan? Bueno, ¿y por qué dañan los espacios públicos? Oye, pero ¿por qué dañan la patrulla carísima de París? No, y además tiene un seguro la patrulla. Y yo realmente, mi reflexión es, ojalá a mí me cuidaran como una patrulla, pero sí, analizándolo serio, Ale, y tratando de darle respuesta a estas personas, si no lo hacemos de esta forma, ¿de qué otras formas lo hemos hecho? Mira, yo creo que es la forma en que han decidido enterarse, la sociedad, porque la sociedad ha sido omisa. Si te fijas, cuando ha habido alguna reacción es cuando ya te afecta directamente a ti. Yo creo que no tenemos que esperar que sean nuestras hermanas, nuestras hijas, como muchos discursos de los hombres. Es que si yo tengo una madre, bueno, no necesitan ser tus parientes para respetar a las mujeres, pero además de todo aquí lo peligroso es que no nada más las autoridades son omisas a la hora de construir un discurso en contra a la hora de construir un discurso en contra de estos movimientos de mujeres que, si bien, como dices tú, buscaron. A mí me ha tocado ir a marchas donde están los familiares de mujeres desaparecidas, las víctimas de feminicidio, de víctimas indirectas que están en la fiscalía y no les hacen caso. 4 horas, 5 horas, 8 horas las ignoran. Entonces, ¿de qué manera se enteran?
en las manifestaciones, porque gracias a que hay una mayor organización y a que han decidido ser las protagonistas de generar cambios, es que generan sus contingentes donde van víctimas, donde van algunos familiares, donde tratan de darle seguimiento, cuidado, por eso son contingentes separatistas. Y si es vandalismo o no, bueno, eso depende de la visión de cada uno de estos. Lo que sí es que eso se llama iconoclasia y es básicamente agarrar el espacio, intervenirlo y decir, aquí está pasando algo. Y en el discurso y en los hechos nos están ignorando. A mí me parece que es poner temas sobre la mesa, y hace rato utilizaste una palabra que para mí es clave, que es incomodar. Si yo no incomodo a los hombres a ver que algo estamos haciendo mal como sociedad, si yo no incomodo a la sociedad, porque también muchas mujeres me tupieron en redes sociales porque también consideraban que esto era vandalismo, si no nos incomodamos, entonces no hay cambios. Y por otro lado, estamos hablando de 7,000 mujeres, realmente, solo en Tijuana. Hablemos de las millones que marchamos en el país. ¿Realmente tantas mujeres estamos equivocadas y no vale la pena escuchar estas voces? Yo creo que esta es una respuesta que da la contraria al discurso que tienen las autoridades. Porque si te fijas, durante 2 semanas antes de que fuera la marcha del 8M, todas las dependencias habidas y por haber, INMUJER, SEJUM, el gobierno del estado, el propio Instituto Municipal de la Mujer, todas, el Poder Judicial, que por favor tiene una deuda enorme con las mujeres y con la aplicación de... Y con sus familias. Y con sus familias, pero sobre todo porque ellos salen a decir que tienen tantas cosas que han generado en favor de las mujeres y en favor de la aplicación de la justicia con perspectiva de género. En los hechos vemos que las cosas no suceden. Digo, recientemente el caso Alina, ¿por qué fue necesario que hicieran la ley vicaria? Tenemos casos de mujeres que están denunciando que el Poder Judicial los ha ignorado, que pusieron la pandemia como pretexto para no poner a trabajar los juzgados. El caso de la violencia ácida, que también exactamente. Imagínate, por ejemplo, que todos los días se tiene registro, de acuerdo con estadísticas extraoficiales, de 7 casos de ataques con ácido a mujeres. Si contabilizamos eso, pero además los 11 feminicidios diarios que se generan en este país, pues evidentemente las cosas están mal, y lamentablemente las mujeres que están en el poder son mujeres privilegiadas. Nosotras somos mujeres privilegiadas que podemos hablar de algo que está afectando a nuestro grupo. Sin embargo, quienes tienen que generar los cambios son las que están en el poder, y que lo único que están haciendo es aceptar cuotas partidistas o aceptar un discurso partidista, poner al partido antes que el género, y ahí vemos cómo se callan, ¿no? Ale, ¿qué estamos pidiendo? ¿Qué piden? Porque cada grupo feminista tiene una bandera diferente. Las exigencias se han ido sumando a lo largo de los años, lo cual solamente nos indica de qué tan mal estamos, porque no se han ido restando, aunque ya no vamos a pedir esto, porque ya se nos otorgó. Al contrario, seguimos sumando. Y platico con Ale, porque a través de Revolución Púrpura, es su programa, siempre dan voces feministas, o escuchamos voces feministas que incomodan y que tampoco se escuchan en otros espacios, porque a veces, no, pues es muy duro, no, pues si me duele, no lo quiero escuchar. O radicales, ¿no? ¿Qué es lo que pedimos en esa marcha? Pues mira, yo creo que tenemos una deuda pendiente, me refiero, tenemos la sociedad una deuda pendiente con el tema de mujeres. Como te decía, hay un 99% de impunidad en los casos de feminicidio, en los casos de juzgar con perspectiva de género, y eso nos lleva a que pues está inacabado, se tiene que seguir exigiendo hasta que se logre que haya una equidad, pero eso no va a ocurrir mientras las mujeres que están en el poder, y los hombres también, pero las mujeres sobre todo, porque yo creo que en ellas recae una mayor responsabilidad, porque de alguna manera conocen cuáles son pues las diferencias que uno vive con respecto a los hombres, ¿no? O quisiéramos. A mí me parece increíble que una alcaldesa llegó a donde llegó sin haber atravesado por todo lo que hemos atravesado cualquier mujer que trabajamos en este país. Exactamente. Bueno, claro, ahí estamos hablando también que están priorizando el discurso de partido, la cuota de partido, porque quieren seguir sirviéndose de esos privilegios, y ahí es cuando hablamos del privilegio, obviamente están nublados, el criterio está nublado, y además de que tiene un tufo completamente machista. Si te fijas, los discursos de la alcaldesa, a diferencia de los de la gobernadora, sí han sido completamente, incluso un día medio anestesiada, escribió que le destruimos la casa a su hijo. Bueno, si tanto quisiera a la ciudad, yo creo que tendría que empezar por explicarle a su hijo cómo es que gobierna una ciudad que es la quinta más violenta mundialmente, y cómo es una ciudad que ocupa los primeros lugares en los municipios con más feminicidios en el país, y que no hace absolutamente nada, porque cuando la cuestionan dice, a mí no me toca.
¿Y qué parte le corresponde para que su hijo también viva en una mejor ciudad? Porque no estamos pensando que es una ciudad solamente para las mujeres. Claro que pensamos en coexistir, pero no podemos convivir en estos movimientos, y ese fue un tema agotado también después de esta marcha, y lo platicamos ahorita. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo la alcaldesa y qué fue lo que dijo la gobernadora, y ahorita platicamos. Debo de reconocer a las manifestantes el día de ayer, a las mujeres que salieron a marchar, porque lo hicieron de manera ejemplar. Ciertamente hubo algunas afectaciones, particularmente en el municipio de Tijuana, a diferencia de Mexicali, en la cual pues hubo pintas, ¿no?, en todo el estado. Aquí en Tijuana un poco de afectaciones a algunos inmuebles y una patrulla, entiendo. Sin embargo, si quitamos estos temas, la marcha se llevó a cabo de manera ejemplar. Y eso, sin duda, como mujer, pues me congratulo de mis congéneres y de todas esas mujeres que de manera libre salieron a marchar a exigir una vida libre de violencia. Ciertamente las pintas, pues con agua y jabón se borran, pero la vida, la muerte de una mujer asesinada, de una madre buscando a su hija o a su hijo, eso no se borra jamás. Entonces, pues nosotros ya de manera inmediata también nos comunicamos con IMOS, con SIDURT, para pues restablecer los inmuebles que se hayan visto afectados. Fueron relativamente pocos, y apoyar al ayuntamiento en caso de que lo considere necesario. Hasta el momento los reportes que tenemos, como bien comentas, no fueron muchos, fueron temas aislados. Lamentamos evidentemente que ocurran ese tipo de situaciones, pero sí reconocer pues la organización y la manifestación tan organizada, y cómo... Bueno, y vamos a escuchar a la alcaldesa. Que una patrulla cuesta más o menos, más, pesos menos, 400,000, 500,000 pesos. Y destruyeron una patrulla que estaba en la calle por su seguridad y la de los ciudadanos. Y la destruyeron. Entonces, hoy, que ya pasaron estos hechos, que ya pasó la marcha, que cumplimos nuestra palabra de no inmiscuirnos en sus expresiones, quiero saber cuál es el resultado de esta marcha, a dónde vamos, cuál es el pliego petitorio a la federación, al estado, al municipio. Quisiera saber qué logramos, porque para el estado y para el municipio destruir una patrulla municipal pues no se logró mucho, se logró para los maleantes, porque ahora tenemos un vehículo menos para resguardar esta ciudad que es tan grande, un vehículo menos donde vamos a detener a algún agresor, un vehículo menos. Por otro lado, quiero decirte que las expresiones son buenas. Vimos a mujeres bailando, vimos a mujeres cantando, vimos mujeres rayando, expresándose, pero la violencia definitivamente, y lo voy a decir con todas sus palabras, no está justificada. La violencia, la destrucción, lastimosamente muchos servidores públicos tienen miedo. Es que no podemos decir esto porque las mujeres de los colectivos se van a sentir ofendidas. Pues definitivamente hay que decir las cosas como son. A mí me pareció retórica la pregunta. ¿Qué esperamos? ¿Qué resultado tenemos después de la marcha? Pues díganos usted, señora, ¿qué resultado tenemos después de la marcha? La exigencia era a su gobierno que no mantiene a las mujeres seguras en esta ciudad. Además, con este discurso, que no es la primera vez que lo hace, porque quiere juntarse con las colectivas para que sean las colectivas las que le digan qué políticas públicas implementar. Entonces, ahí es donde dices y te preguntas, ¿realmente esta mujer estaba capacitada para un puesto de poder como el que tiene? Porque en ese puesto donde ella está, tiene una situación de privilegio, una posición de privilegio, donde lo único que está haciendo es que está haciendo que todos los demás estén agarrando en cono con los grupos colectivas feministas, porque si te fijas su discurso iba a eso. ¿Cómo compara, por ejemplo, el que se destruya una patrulla y le dice, destruyeron una patrulla donde el gobierno va a recoger basura? Yo no sabía que en las patrullas iba a recoger la basura.
Porque yo soy una patrulla que debe de dar seguridad y no la está dando. Exactamente, Por pero eso además, esa marcha. pero además no hizo el mismo escándalo cuando les quemaron 5 o 6 patrullas en las narices de los policías en la delegación Margarito Saldaña, cuando se quemaron tantos taxis y otras cosas. Fíjate que Luis Eduardo hizo esa analogía el día siguiente de la marcha y a mí se me hizo, creo que el mejor ejemplo, porque no solo la alcaldesa, la sociedad, claro, la gente indignadísima porque las vándalas habían destruido la patrulla, ni siquiera alzaron la voz cuando se quemaron cientos por parte de la delincuencia. Entonces sí somos como sociedad parte del problema y de la solución. Definitivamente somos parte del problema, de la solución. Sin embargo, con discursos como este, que están criminalizando una actividad, digo, está el hartazgo. A lo mejor es muy cliché escuchar que son 11 feminicidios diarios, que son 7 mujeres quemadas diariamente, etcétera. Pero cuando tú vas a esas marchas, por eso les digo, dense la oportunidad de ir una sola vez. Si eres hombre y es separatista, respeta, ¿no? Y tienes una forma de participar diferente a la hora... Y tienes que, pero por ejemplo, si es una marcha, bueno, pregúntate como hombre cómo puedes participar, pregúntale a la mujer que conoces, a la más cercana, oye, ¿cómo puedo participar? Cuídame el niño, ¿no? Haz las labores de cuidados que regularmente siempre nos dan a las mujeres y que los hombres pues a veces como que, yo te ayudo, cuando es una responsabilidad de ambas. Pero bueno, fuera de eso, cuando vas a esos lugares y le pones rostros a los números y les pones un nombre a ese 5, 6, 7, 8º asesinato que se trató de una mujer, es cuando te das cuenta que las cosas están muy mal. Y entonces esas familias que ahora están afectadas es que quisieran que todas las demás personas se enteraran de qué es lo que está pasando y cómo es que pasan sus días en la fiscalía, una fiscalía que es omisa y que únicamente actúa cuando alguien va y los exhibe, como un caso reciente en la conferencia mañanera donde les pusieron el audio de una familia y les dicen no han atendido el caso y curiosamente a la semana, poquito antes del 8 de marzo, detienen a un feminicida. Y hablamos de la patrulla, como si ese fuera el fondo, como si ese fuera el tema. Y hago mucho referencia a una frase de mi jefa de información, Lili Ramírez, que decía, cuando le pones cara y cuando le pones nombre y cuando conoces a la familia y cuando conoces a los hijos y cuando ves la exigencia y estas vueltas que dan por un año, por 2, sin respuesta de la autoridad, entonces todo el panorama cambia. Por supuesto. Y entonces también incluso cambia el que no tienes que ser tú, pero nadie se da la oportunidad de eso. Mucha gente que se queja o critica no se da tampoco la oportunidad de acudir a la marcha. Claro, digo, nada más que vayan y vean cuántos en los postes en la zona centro, en cualquier zona de la ciudad, cuántas caras, cuántos rostros de personas hay. Y si se dan un poquito el tiempo de indagar qué pasó con esa persona, el caso de Elizabeth Puga, que acaban de hacer después de 2 años una búsqueda, un cateo por parte de la Fiscalía, después de 2 años. Cuando dicen que las primeras 48 horas son primordiales y determinantes, y entonces como este caso, multiplíquenlos y se van a dar cuenta de que algo está muy podrido. Y empieza desde estos discursos que están criminalizando a las personas cuando no se dan el tiempo de conocer que algo están haciendo mal. Y que aún con toda su ley para que la mujer viva una vida libre de violencia, donde sí se estipulan incluso penas para funcionarios que no hacen su trabajo, es letra muerta porque no hacen absolutamente nada. Y esto va para todos, para los municipios, para el Estado y para la Federación, porque esa ley aplica para todos y todos esos han sido omisos. Y lo lamentable es ver que la falta de empatía desde el poder, desde donde podrían llegar las soluciones. Y ya para concluir, el discurso de la gobernadora me pareció excelente en discurso, ¿no? Realmente excelente, claro. ¿Cuándo vas a comparar la vida de alguien con una patrulla o los daños mínimos? Me parece que fue excelente porque la gente marchó, no todas se veían bonitas y no todas estaban bailando y no todas estaban en sumisión como le gusta a la alcaldesa. Mucha gente se expresa de esa manera, mucha gente tiene una rabia mucho mayor que se expresa de otra forma, pero al final del día a mí también me hubiera gustado ver a la alcaldesa en su estado, hombro a hombro con las mujeres a las que gobierna y no en Ciudad de México. Así es. Ese día, ¿no? Sí, el discurso es bonito, pero a mí me gustaría que, por ejemplo, en lugar de hablar de sí, vamos a darle más dinero al Poder Judicial, hay que fiscalizar dónde se está gastando ese dinero, porque dicen que van a garantizar que ahora sí los juzgados civiles, que son una parte muy importante, sobre todo para aquellas mujeres que están en una situación de divorcio, que se están peleando las custodias, que todos que no quedan claras las pensiones, que es un tema que, híjole, se debe muchísimo. La ley Sabina, que le cuestione, a ver, ¿quién más que la gobernadora puede decirle, oye, tú, presidente del Poder Judicial, ¿qué está pasando?
Ya te dimos más presupuesto. ¿Qué más quieres como para que empiecen a actuar? Entonces, sí, bonitas las palabras, pero estarían mejor los hechos. Por lo menos un discurso políticamente correcto. Saludos a mi consuegra, un abrazo hasta Ciudad de México, Leticia ML, José Luis Villasana, vecino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Carlos Iturbe, Juanito, buenas tardes, Socorro Acevedo, a mi mamá nos está viendo, un abrazo, saludos. mamita. Y bueno, aquí Andrea Aro tiene una denuncia, ahorita que regresemos hablamos de este tema, que también es una exigencia, pero de otro asunto. David Ruelas, Evangelina Muñoz, presente en el Mejor Noticiero, muchas gracias, gracias a todas las personas que se están conectando esta tarde. Ale, gracias de verdad por tu visita y por este análisis que nos apoyas. No, gracias por invitarme, ya sabes. Aquí nos Yo vemos puestísima. pronto. Muchísimas gracias. Luis, regreso contigo.